Hola, muy buenas amigas y amigos de la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México, que como ustedes saben es parte de la Coordinación de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que a su vez es parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Bueno, pues felices de comenzar nuestras actividades del año 2025 y una de las primeras es una charla, conferencia, homenaje, ¿sí?, a Guadalupe Dueñas, impartida por Patricia Rosas Lopategui. Guadalupe Dueñas es un personaje muy importante. Nació en Guadalajara en el año de 1910, murió en la Ciudad de México en el año del 2002. Ella había estudiado literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y bueno, estudió de verdad posteriormente en la Belmont School de Los Ángeles, California, y bueno, comenzó profesionalmente su trabajo como escritora realizando guiones de telenovelas, pero sobre todo como cuentista en muchísimas revistas. De hecho, una de las razones por las cuales se organiza este homenaje a Guadalupe Dueñas es que en 2024, o sea, el año pasado, se cumplieron 70 años de la publicación de tal vez su primer libro, Las ratas y otros cuentos, de 1954. Para ella, repito, para hablar de ella contamos con Patricia Rosas Lopategui, que acaba de escribir la introducción a las obras completas de Guadalupe Dueñas, que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica hace algunos meses. Para despedir el programa hablaremos un poquito de Patricia Rosas Lopategui y de la coordinadora de este ciclo de diálogos en femenino con Alfonso Reyes, Beatriz Saavedra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otra nueva sesión del ciclo Diálogos en Femenino con Alfonso Reyes. Pues bueno, agradecer como siempre al doctor Javier García Diego por poder seguir llevar a cabo este hermoso ciclo. Y bueno, el día de hoy tenemos como tema Guadalupe Dueñas de Alfonso Reyes, Encuentro de Letras y una amistad literaria. Para esta sesión del ciclo contamos con la presencia, con la participación de Patricia Rosas Lopategui, a quien le agradezco profundamente. Y bueno, pues comentarles que la literatura mexicana está plagada de momentos de encuentros entre grandes mentes que de manera breve pero significativa marcan caminos en la historia de las letras. Tal es el caso de Guadalupe Dueñas y Alfonso Reyes, dos figuras que, aunque generaciones y trayectorias distintas, convergieron en un momento decisivo para la carrera de la escritora jalisciense. Guadalupe Dueñas, nacida en Guadalajara en 1920, destacó como una de las cuentistas más singulares y menos convencionales de su tiempo. Su obra, caracterizada por un estilo audaz que transita entre la fantasía y el horror, explora temas como la locura, la muerte y lo insólito, desde una óptica profundamente íntima. Es una narrativa que desmantela las expectativas de lo que se consideraba la escritura femenina de su época, cargada de una intensidad psicológica. Fue Alfonso Reyes quien vislumbró el genio literario de Dueñas cuando pocos lo habían hecho. En un texto publicado en el periódico Novedades, Reyes no solo la recibió en el ámbito literario, sino que la elevó al calificativo de poeta. Dice Reyes: hoy nace una cuentista, Guadalupe Dueñas, mejor aún, una poeta. Ese reconocimiento en un espacio literario dominado por figuras masculinas no solo significó una carta de presentación para Dueñas, sino también un acto de respaldo y legitimación por parte de una de las figuras más influyentes del México cultural del siglo XX. La conexión entre ambos no fue únicamente profesional. Reyes, quien ya para entonces había consolidado un lugar en el canon literario mexicano,
encontró en Dueñas una voz única, cargada de un lirismo que desbordaba las fronteras del cuento tradicional. Por su parte, Guadalupe Dueñas expresó admiración hacia Reyes, especialmente por su habilidad para convertir la erudición en arte. En una de sus biografías publicadas en el suplemento México en la Cultura, Dueñas escribió a Reyes rodeado de libros, encapsulado en una sola imagen su esencia intelectual. Dice Dueñas, me dice que suba, una voz sale de un volcán de libros. Así es como comienza esta biografía que publica Dueñas en el suplemento cultural. A pesar de que su amistad fue breve, este vínculo dejó una huella indeleble en la obra de Dueñas, tanto por las puertas que Reyes le abrió como por el prestigio que su respaldo le confería. Según la autora, sus cuentos no eran fantasías, sino sublimaciones, dice, de sucesos reales, particularmente de vivencias en su infancia. Este enfoque, que parece dialogar con la noción de Reyes sobre la literatura como un espacio de recreación del mundo, revela un punto de encuentro entre sus concepciones literarias. La obra de Guadalupe Dueñas, aunque limitada en extensión, apenas 5 libros publicados, es considerada un pilar en la cuentística mexicana contemporánea. Escritores como Elena Poniatowska y Octavio Paz también elogiaron su maestría en el relato breve, mientras que su enfoque sobre la imaginación y el detalle la colocan como una autora imprescindible para comprender las dimensiones menos exploradas de la narrativa mexicana. El legado de Dueñas no puede desligarse del momento en que Alfonso Reyes, desde su amplia visión literaria, reconoció su talento. Fue ese encuentro el que marcó el inicio de un diálogo literario y emocional que permitió que Guadalupe Dueñas trascendiera su tiempo y espacio, estableciéndose como una de las voces más fundamentales e imprescindibles de las letras mexicanas. Bueno, pues con este breve preámbulo quiero dar la bienvenida a mi querida amiga Patricia Rosas Lopategui y bueno, pues agradecer su participación. Muchas gracias. Hola Beatriz, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a mi queridísima amiga y poeta Beatriz Saavedra, gran entusiasta de, pues no solamente de las escritoras que nos han abierto el camino, que nos han dado voz, sino de un sinfín de otros proyectos que ella siempre lleva a cabo. Muchas gracias Beatriz Saavedra por esta invitación, por permitirme en esta charla hablar sobre la memorable amistad que sostuvieron don Alfonso Reyes y Guadalupe Dueñas. Lamentablemente, esta amistad tuvo una vida efímera, fue de corto aliento, podríamos decirlo, porque ellos se conocieron en 1957 y, como ustedes recordarán, don Alfonso Reyes falleció en diciembre de 1959. Estamos hablando, pues, de una amistad de aproximadamente 2 años. Sin embargo, fue una amistad muy hermosa, profunda, llena de amor, de cariño, de simpatía y, sobre todo, de amor por las letras, por la buena literatura. Quiero comenzar diciéndoles que Guadalupe Dueñas se dio a conocer como escritora en 1954 en la revista Ábside. Ahí publicó una serie de cuentos bajo el título de Las ratas y otros cuentos, que en ese mismo año de 1954, la misma revista Ábside los publicó en una plaqueta. Y podríamos decir que este fue el lanzamiento de Guadalupe Dueñas como escritora. Y esto es importante mencionarlo para ver cómo es que llegan a conocerse, a encontrarse don Alfonso Reyes y Guadalupe Dueñas.
Bueno, pues después de ese mismo año, en el 54, 55 y en el 56, Guadalupe Dueñas siguió publicando, no solamente en la revista Ábside, sino también que en el suplemento México en la Cultura del periódico Novedades, que en aquella época era el suplemento de los intelectuales, ¿no? Uno de los suplementos más leídos pues, por el mundo de la cultura. En fin, entonces, a finales de 1956, Guadalupe Dueñas, a pesar de que ya había publicado, como les menciono, en este suplemento México en la Cultura, también había publicado algunos de sus cuentos en la revista de la Universidad de México, de hecho, en una antología que había armado el Instituto Nacional de Bellas Artes, también se incluye uno de los cuentos de Guadalupe Dueñas. En fin, podríamos decir que está más o menos en el candelero. Sin embargo, para Guadalupe Dueñas, su verdadera fama de escritora comenzó a finales de 1956. Y les voy a comentar, a explicar cómo fue ese suceso. Pues resulta que en aquella época había una feria, se llamaba Feria del Libro, que en el año del 56 tuvo lugar a finales del año del 20 de noviembre al 10 de diciembre. Y a Guadalupe Dueñas se le ocurrió participar en esta feria. Ella tenía grandes deseos de dar a conocer sus cuentos en la Feria del Libro. Pero ella todavía no publicaba un libro, es decir, había publicado sus cuentos en estas diferentes revistas, periódicos que les he mencionado, incluso en algunas antologías, pero en sí ella todavía no tenía un libro. Entonces, no podía participar en esta feria. Y ella, como era muy creativa, muy imaginativa, muy ingeniosa, se le ocurrió hacer unos libritos artesanales, una especie de libros hechos a mano con sus cuentos. Bueno, pues los elaboró de la siguiente manera. En aquella época, yo no sé si todavía existan este tipo de papel, que era un papel dorado y plateado, que yo recuerdo que utilizábamos allá en mis tiempos mozos, utilizábamos para incluso forrar libros y hacer diferentes manualidades. Bueno, pues Guadalupe Dueñas con ese papel hizo esta colección que ella llamó la colección en oro y plata, ¿no? Y con este papel era la portada de estos libritos, unos en oro, otros en plata, y ponía el título del cuento y luego su nombre y hacía ella un dibujo. Por ejemplo, digo yo como vaca, en la portada de ese librito dibujó una vaca. Por ejemplo, en el correo puso un señor detrás de una ventanilla y una fila de personas ahí en el correo para comprar estampillas. Bueno, entonces estos cuadernitos así hechos a mano, ella los llevó al stand del Fondo de Cultura. Ah, pero quiero mencionarles que estos cuadernitos, ella hacía la portada, la dibujaba y escribía el cuento a máquina, con una máquina que yo nunca jamás he visto una máquina con una letra tan pequeñita como esta que ella tenía. Era una máquina de escribir con una letra minúscula. Entonces ella mecanografiaba los cuentos, los ponía a máquina y luego engrapaba las hojas y armaba un librito. Bueno, pues estos libritos ella los llevó al stand del Fondo de Cultura Económica en esta feria del libro de 1956 y le pidió ahí al encargado del stand que si por favor se los vendía a 10 pesos cada librito. Y yo me imagino que el muchacho o el señor pues le han de haber parecido muy simpáticos estos libritos, no creo que los haya leído, pero por el formato y toda esta cuestión muy inusual, pues le dijo que sí, que él se los vendía.
Bueno, pues resulta que en uno de esos días de la feria pasaron por ahí por el stand del Fondo de Cultura nada menos que don Alfonso Reyes, Agustín Yáñez, Emanuel Carballo, Octavio Paz, entre otros muchos escritores intelectuales. Y compraron estos libritos porque les parecían realmente una obra de arte, ¿no? Eran realmente insólitos y además el contenido, pues, extraordinario. Ahora, Emanuel Carballo ya tenía noticias de Guadalupe Dueñas, ya la había leído, tanto en Ábside como, desde luego, en el suplemento México en la Cultura. De hecho, en 1955, Emanuel Carballo reseñó la plaquette Las ratas y otros cuentos. Fue, yo creo que uno de los primeros que reseñó a Guadalupe Dueñas. Incluso en esos días en que se llevaba a cabo la Feria del Libro de 1956, Manuel Carballo dio a conocer o entró a circular su antología Cuentistas Mexicanos Modernos, en donde incluyó Historia de Mariquita de Guadalupe Dueñas. O sea que él ya tenía noticias de ella, ya sabía, digamos, sabía que era una nueva pluma y una escritora sólida. Lo que no sé es si él ya la conocía personalmente, porque Guadalupe Dueñas lo que cuenta es que después de ese evento del stand del Fondo de Cultura Económica, él la buscó, la localizó y le dijo que si quería conocer a sus admiradores. Y yo creo que a raíz de ese evento es que posiblemente Manuel Carballo haya concretado o haya, digamos, llevado a cabo esa cita, esa primera visita entre Guadalupe Dueñas y don Alfonso Reyes. Porque a principios de 1957 sí vemos un cambio en la vida de Guadalupe Dueñas como escritora. En primer lugar, en febrero del 57 la entrevista Elena Poniatowska, y creo yo que quizás sea una de las primeras entrevistas que se le hace a Guadalupe Dueñas. Y también en 1957 la invitan a leer sus cuentos en Bellas Artes, ¿no? Y entonces yo creo que en ese periodo es cuando ella va a ver a don Alfonso Reyes a su casa, ¿no? Lo visita. Y esa visita es realmente memorable, es realmente memorable, es el inicio realmente de una maravillosa, preciosa amistad. Una de sus sobrinas, Luz María Díaz Dueñas, entrevistó a su tía, a Guadalupe Dueñas, en 1996. Y en esa entrevista, Guadalupe Dueñas le contó muy brevemente a su sobrina ese primer encuentro con don Alfonso Reyes. Y les voy a leer este segmento. Dice, en mi primera visita con don Alfonso Reyes, me recibió tras pilas de libros. Escondido tras la ciencia, me dijo, a ver, doña, explique, ¿cómo es que escribe? Porque aquí veo unas cosas rarísimas. Me habla de un chango. Aquí obviamente don Alfonso Reyes se refiere al cuento de Guadalupe Dueñas, El chimpancé. Bueno, entonces le dice, me habla de un chango que es completamente tomado de la Biblia. ¿Cómo hizo esto? ¿De dónde es? ¿O en qué convento está usted? Destanteada, dice Guadalupe Dueñas, yo me puse de pie. Cuando me vio, como era muy ojo alegre, quedó muy contento de ayudarme. Bueno, entonces obviamente este es el inicio de esta gran amistad entre ellos. Al año siguiente, en 1958, el Fondo de Cultura Económica da a conocer el primer libro de Guadalupe Dueñas, Tiene la noche un árbol. Entonces, sí, yo no dudo
que ese evento en el stand del Fondo de Cultura Económica de la Feria del Libro de 1956 haya sido crucial para Guadalupe Dueñas. Y no dudo, desde luego, que tanto don Alfonso Reyes como Octavio Paz, de quien también Guadalupe Dueñas fue muy amiga, Agustín Yáñez, desde luego, por supuesto, Emanuel Carballo, hayan recomendado esta colección de cuentos para que se publicara en el Fondo de Cultura Económica. Bueno, entonces en 1958 sale al público el primer libro de Guadalupe Dueñas, Tiene la noche un árbol. Y es realmente memorable la manera en que don Alfonso Reyes la saluda, le da la bienvenida como escritora. Y nuevamente, en este suplemento cultural en México, en la cultura del periódico Novedades, se publica no una reseña, no un ensayo, sino que son una serie de comentarios, una lista de comentarios de diferentes escritores y escritoras, dándole la bienvenida, celebrando el libro de Guadalupe Dueñas, su primer libro. Y el primero en hacerlo es don Alfonso Reyes. Entre estos otros escritores y escritoras en esa lista de comentarios se encuentran Rosario Castellanos, la misma Elena Poniatowska, que la había entrevistado a principios de 1957, Pita Amor, Guadalupe Amor, Rubén Bonifacio Nuño, Julio Torri, en fin, una serie de escritores. Pero para mí esa bienvenida, la más memorable es la de don Alfonso Reyes. Don Alfonso Reyes le dice: con Lupita Dueñas nace una cuentista. Mejor aún, nace un poeta. A soñar, Lupita, a sufrir gozando y a gozar sufriendo. Bienvenida al reino de la perduta gente. Fuertes alas, fantasía valiente y una mirada que traspasa el misterio. ¿Puede un veterano entreabrir la puerta para augurar triunfos y palmas? Alfonso Reyes. Bueno, entonces, esta bienvenida que le da don Alfonso es muy significativa, no solamente porque le da la bienvenida al mundo de la perduta gente, es decir, al mundo de la cultura, al mundo de las mafias literarias, al mundo del sufrimiento, de la crítica, etcétera, sino que también es quien la define como la cuentista poeta, porque efectivamente Guadalupe Dueñas es una cuentista poeta, porque todos sus textos están llenos de poesía, ¿no? Es decir, Guadalupe Dueñas soñó siempre con ser poeta. Y creo que don Alfonso Reyes entendió, comprendió, conoció muy bien la línea escritural de Guadalupe Dueñas. Bueno, al año siguiente, en 1959, también en el verano del 59, Guadalupe Dueñas publicó nuevamente en el suplemento México en la Cultura del periódico Novedades, publicó una semblanza, un registro de ese primer encuentro, esa primera visita que definitivamente para Guadalupe Dueñas significó un gran acontecimiento, no solamente en su vida como escritora, sino en su vida personal, al conocer a un hombre, a uno de los pilares más grandes, más importantes de la vida cultural mexicana de todos los tiempos, un gran humanista, pero también un gran ser humano, un hombre muy generoso. Bueno, entonces voy a leerles esta semblanza que Guadalupe Dueñas publicó el 29 de julio de 1959.
en México en la cultura de novedades, y que obviamente don Alfonso Reyes conoció, leyó, porque pues lamentablemente él falleció unos meses después, ¿no? En diciembre de ese año, de ese 59. Bueno, voy a leerles esta semblanza que Guadalupe Dueñas tituló Alfonso Reyes. Me dicen que suba. Una voz sale del cráter de un volcán de libros. Contemple, ángel mío, todo el ocio, toda la flojera cósmica. ¿Cuánto desocupado hoy escribe un libro para que lo lea Alfonso Reyes? Alguna vez publicaré el juicio que me merece. Desgraciadamente, se tiene que vivir para alentar a los demás, para sacar el grano de la paja, y ya ve usted cómo me ha ido. Pero claro, signo es de los tiempos. Usted no ha de dudar que he leído lo mejor que se ha escrito en cualquier lengua humana, es decir, que conozco los más altos registros de todos los instrumentos. Pues luego de esto, llega un totonaca a restregarme los desentones de su chirimía y por encima quiere que me sienta satisfecho de su gracia. Y cuando doy un esquinazo, por los propios pleitos de mi alma, a la gresca de fuera, entonces un quidam dice que yo no me comprometo. ¿Sabe usted, dátil mío, a estos desventurados les sucede lo que a los ateos, muy ateos, que andan mirando a Dios en todas partes? Niña, yo no quiero apagar el bracerito de nadie, pero ellos se queman en mi lumbre. Tal vez suceda esto porque no han conseguido los materiales para armar el libro que anhelan escribir y que bondadosamente desearían encontrar en mi paginario. Yo no tengo la culpa. No es posible contentar a tantos. ¿Se da usted cuenta, criatura, del esfuerzo que necesito para soportar a esos efebos que me exigen adhesión, guía, consejos y la receta más eficaz? Y luego, los llenos de resentimiento, los calamitosos, los insignes, la tropa de incomprendidos que tiene sin editar sus obras completas y guarda en cajones obras inmortalizadas por otros. Esta legión forma el terror de las visitas. ¿Acaso sabe usted lo que es ser víctima de entrevistadores bisoños y encanallecidos que con sus lanzallamas atropellan el derecho de asilo y me someten a su disección y a su insolente psiquiatría? Descarados, enjuician mi conducta, mi bodega, mi parentalia y hasta el color de mis muros. Es verdad que he escrito 150 obras, pero a nadie obligo a leerlas. Sean comprensivos. Necesitaría ojos de Polifemo para abarcar toda esta ignorancia y también para descubrir por qué los hay a los que algún día serán valiosos. Precisamente por temor de destrozar esa semilla, no arrojo al fuego la cizaña. Me ha tocado ser paciente y cuidar la cosecha. Me revelo a ratos, mas prosigo. Usted ha venido en uno de los primeros momentos. Supongo que escribe. ¿Está segura de su vocación? Y ella le contesta. Algunos han creído que estoy capacitada para ser actriz. Otros me piensan capaz de llevar una contabilidad ejemplar, aunque no entiendo de números. Hay quien me aconseja
organizar las cañerías o dedicarme a la siembra de gladiola. Otros más opinaban que de monja soterrada en un convento. Yo insisto, y me duele pensar que acaso me pierdo en un oficio infame, en un ocio infame, engañada por calentar un huevo vacío. Y entonces don Alfonso le dice, entonces, escriba, hija mía, persevere, obstínese, porfíe, trabaje, estudie, luche, fatíguese, entusiásmese, triunfe, fracase, sufra. La erupción se detuvo. Sacudí la lava y las cenizas humeantes y me asomé por la tronera que yo había perforado mientras escuchaba. Tampoco conseguí verlo. El fuego de un volcán se manifiesta por sus resultados. Su mano, fe de sabio, trataba de descorrer mis propios velos. Yo llevaba mi librito de cuentos. Eran 25, pero el aluvión de aquel hombre me convenció y no aumenté su infortunio. Bueno, y aquí termina el texto. Y bueno, yo estoy segura que Guadalupe Dueñas, por supuesto, le dejó el manuscrito a don Alfonso Reyes. Ella dice, eran 25 cuentos, que son precisamente los 25 cuentos que conforman su primer libro, Tiene la noche un árbol. Obviamente ella llevaba el mecanuscrito de Tiene la noche un árbol, seguramente se lo dejó a don Alfonso Reyes, y estoy segura que él lo ha de haber recomendado para su publicación en el Fondo de Cultura. Y el hecho de que Guadalupe Dueñas cambie el final, digamos que le dé aquí una especie de vuelta de tuerca al decir que no le dejó el manuscrito o el mecanuscrito, pues yo creo que es una licencia que ella como escritora se permitió darse para concluir el texto con ese sentido del humor que es tan característico de la obra de Guadalupe Dueñas. Y para concluir, quiero mencionar que desde luego este registro que hizo aquí Guadalupe Dueñas de esa primera visita con don Alfonso Reyes, es un registro de la vida cultural en México y que no ha cambiado, ¿no? Que sigue vigente, que hay un sinfín de escritores y de escritoras que creen que simplemente porque escriben, las demás, los escritores o las escritoras ya de alguna manera ya posicionados, ya colocados o ya publicados, tienen el deber, la responsabilidad de leerlos y de leerlas y de darles sugerencias y de recomendarlos y de darles la mano, ¿no? Es decir, pues sí, esa especie de soberbia de muchos escritores y escritoras que apenas se inician y que creen que los que ya están en el ámbito, que ya han publicado, tienen el deber de ayudarlos, ¿no? Entonces, creo que es un registro muy, muy válido, muy importante, un reflejo de esta cultura que seguimos viviendo, ¿no? De muchos aspectos culturales que seguimos padeciendo en México, lamentablemente, y de muchos escritores y escritoras que además se lanzan a escribir sin primero tener una formación sólida, ¿no? Un conocimiento más profundo de la literatura, no solo de la literatura nacional, sino de leer a los clásicos, a los clásicos griegos, latinos, españoles, alemanes, etcétera, nutrirse, compenetrarse con los grandes autores y las grandes escritoras antes de ponerse a escribir. En fin, por otro lado, también ya para concluir, quiero mencionar que en 1959 el Instituto Nacional Indigenista publicó este librito de don Alfonso Reyes titulado Cartilla Moral. Cartilla Moral es una publicación de don Alfonso
que apareció por primera vez en 1952, pero en 1959 la reeditaron. Y en esta edición del Instituto Nacional Indigenista, en los papeles, en los archivos, en la biblioteca de Guadalupe Dueñas, se encuentra este libro dedicado en puño y letra de don Alfonso Reyes a Guadalupe Dueñas, con su puño y letra, perdón. Y dice, la dedicatoria dice, a Lupita Dueñas con todo mi corazón. Alfonso Reyes. Pues esto es lo que yo preparé para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos escuchado esta bella conferencia de la doctora Patricia Rosas Lopategui y bueno, pues es muy interesante ver la manera en que Alfonso Reyes y Guadalupe Dueñas convergen en varios puntos. Fueron prácticamente 2 años, como lo ha comentado la doctora Lopategui, en que se conocieron, en que tuvieron pues algunos intercambios literarios. Lo que escribe Guadalupe Dueñas sobre Alfonso Reyes, creo que es un retrato maravilloso de lo que nuestro querido Alfonso Reyes era en la literatura y como persona. A mí me ha encantado cómo se expresa Reyes y además no sé, yo nunca había caído en cuenta en que no solo escribía todo el día sus obras completas, todas las cartas que él escribía, además todo lo que él tenía que leer de autores mexicanos y extranjeros que le enviaban sus escritos y él pues debía leerlos, calificarlos, hacer esta crítica. Bueno, pues para mí ha sido maravilloso escuchar esto también, conocer esta otra faceta puesta sobre la mesa de la parte crítica literaria que tenía don Alfonso Reyes. Bueno, muchas gracias y los espero la próxima sesión del ciclo Diálogos en Femenino con Alfonso Reyes. Gracias. Pues amigas, amigos, como les decíamos, este personaje de Guadalupe Dueñas de verdad que es muy importante en la literatura mexicana del siglo XX y en particular en la literatura escrita por mujeres. Acaban de aparecer sus obras completas y repito, la introducción la hizo Patricia Rosas Lopategui, que fue la conferencista de hoy. Patricia Rosas Lopategui nació en Tuxpan, Veracruz en 1954, estudió literatura mexicana en el TEC de Monterrey, es profesora de literatura latinoamericana en la Autónoma de Nuevo León, también es profesora de literatura mexicana e hispanoamericana en la Universidad Norteamericana de Nuevo México, pero sobre todo Patricia Rosas Lopategui se ha caracterizado por ser una extraordinaria experta, una extraordinaria conocedora de la vida y obra de Elena Garro. Sin embargo, hoy estuvo con nosotros en su calidad de experta también en Guadalupe Dueñas. Muchas gracias a Patricia Rosas Lopategui. Ahora bien, esta conferencia suya se dio en el contexto de los diálogos en femenino con Alfonso Reyes que coordina para la Capilla Alfonsina Beatriz Saavedra. Beatriz Saavedra es una poeta, a la fecha tiene 22 libros de poesía publicados, 2 libros de ensayo, sus poemas se han traducido a diversas lenguas, ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales y para nosotros Beatriz Saavedra pues es la coordinadora del taller de creación literaria Alicia Reyes aquí en la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México y también está coordinando desde hace ya un buen tiempo el ciclo Alfonso Reyes y las mujeres de su tiempo. Espero que hayan disfrutado esta espléndida charla sobre ese entrañable personaje que fue Guadalupe Dueñas, conferencia impartida por Patricia Rosas Lopategui. Hasta la próxima. Gobierno de México.